gracias por venir a Arkenet. Además, gracias por venir en este día de maratón que nos han contraprogramado desde el ayuntamiento, creo que ha sido el organizador. Entonces, muchas gracias. Y bueno, Arkenet se originó como idea para debatir, difundir e intentar innovar en la divulgación del patrimonio histórico. El primer año se enfocó sobre todo en redes sociales y un poco en virtualización del patrimonio, y el segundo año se tocaron muchos palos, entre ellos los temas editoriales, el tema del asociacionismo, el tema también de la divulgación desde otros puntos de vista. Y este año nos hemos enfocado mucho en el tema técnico y tecnológico, y empezamos ahora con una mesa de desarrollo de videojuegos que creemos que es como la última frontera que hay ya para la divulgación del patrimonio histórico, en la que, a pesar de que se cometen muchas patadas, podemos decir, al patrimonio, al final, por ejemplo, ahora los videojuegos de Assassin's Creed pues van a servir para restaurar la catedral de Notre Dame, por ejemplo. Sin ese trabajo de virtualización pues no se podría realizar. Entonces es un poco ahí, nos encontramos en medio de cómo poder avanzar hacia la divulgación con nuevas vías. Queremos agradecer al Museo Arqueológico Nacional que nos haya acogido hoy y por tercera vez. Y aquí está Virginia Valle. Salve, perdón, de la conservadora que está ahí de guardia aquí en el museo para saludarnos y darnos los buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a todos. Es verdad lo que decía José Manuel, este día un poco complicado de llegar, ¿no? Pero bueno, seguro que se va animando la cosa a lo largo de la mañana y de la tarde. Bueno, en primer lugar, eso, gracias a todos, gracias a los participantes de las mesas, al público y a los organizadores, sobre todo. Y nada, yo tengo poco más que decir. El Museo Arqueológico os da la bienvenida. Siempre es un honor para nosotros tener este tipo de iniciativas y de acogeros este año por tercera vez. Estamos encantados porque bueno, entendemos que es una labor importante la que se hace, ¿no?, en relación a la difusión del patrimonio. Y nada más, que disfrutéis de las jornadas y cualquier cosa, pues yo estoy de guardia toda la mañana y bueno, pues estoy a vuestra disposición. Buenos días desde la organización, yo también, soy Laura Benito de Hansa Cultura y Tecnología. Gracias por estar aquí tan pronto en esta jornada de maratón y de reflexión. Y quería recordaros que desde Arkenet siempre hemos querido que esto no sean unas conferencias rígidas, sino que proponemos mesas redondas. De hecho, no les hemos dejado traer presentaciones porque queremos que todo sea muy dinámico y que sea intercambio de ideas, y queremos que participéis también. Recordad que tenéis el micro abierto en todo momento, aunque al final se haga un turno de preguntas, pero vamos a estar aquí con el micro dispuesto y cualquier cosa que os vaya surgiendo, pues queremos introducirla en la mesa también, ¿vale? Así que esperamos muchas preguntas y mucha participación. Y nada, os dejamos con Daniel y con la mesa de videojuegos. Bueno, buenos días, bienvenidos. Lo primero, como siempre, agradeceros a todos, a Arkenet y al Museo Arqueológico, que nos den la oportunidad de hacer estas mesas redondas, sobre todo por lo que decimos de unir temas que son muy relacionados, que están muy relacionados con los videojuegos y que se trabajan en videojuegos, pero que muchas veces en estos foros no se nos da la oportunidad de hablar desde el punto de vista del desarrollo, no tanto desde el punto de vista del academicismo o de la rigurosidad que tienen los videojuegos. Por eso, esta primera mesa, que es para abrir las jornadas, me parecía muy interesante trabajar con los desarrolladores. La he planteado con gente que lleva en el mundo del videojuego muchos años y que todos, por una por otra, han estado relacionados en algún momento con juegos históricos o de patrimonio. No tanto arqueología, pero sí que, como los videojuegos al final hemos tocado muchos mundos de fantasía y también muchos reales, pues al final gente que lleva en el mundo del videojuego años siempre ha tenido que enfrentarse a estas decisiones de cómo trabajar con la historia, cómo enfocarse, cómo enfocar los juegos y cómo mantener el lado del entretenimiento. Os voy a presentar y daros luego un poco de tiempo para explicaros quiénes sois, qué hacéis aquí, un poco qué habéis hecho hasta ahora, y luego ya, si queréis, empezamos una mesa redonda que espero que sea muy abierta. Si tenéis preguntas podéis hacerlas, aunque dejaremos turno al final, pero la idea es un poco hablaros desde este punto de vista de la gente que hace juegos de historia o relacionados con la historia. Primero está Francisco Encinas, ha trabajado desde
desde empresas tan clásicas o históricas como puede ser Herbe en los años 80, hasta ahora llevando proyectos de todo tipo, pero en concreto hace 2 años estrenó Numantia, basado en la historia, y entonces, bueno, pues me parecía muy interesante que lo tuvieses aquí. Javier García, te llamo la Jara siempre, Javier García, junto con Fernando Pérez, llevan un proyecto en el que es verdad que no es literalmente videojuegos, pero utilizando tecnología de videojuegos están trabajando con patrimonio, lo cual me parece bastante interesante, aunque tanto él como nuestro último invitado, Miquel Santorum, estuvieron trabajando en Piro en la época de Comandos, que como siempre decimos, no es que sea un ejemplo de rigurosidad histórica, pero no deja de pasar en la Segunda Guerra Mundial, algo en relación con la historia tendría. Pues si queréis, os he hecho una presentación mínima, pero sí que me gustaría un poco que hablaseis un poco de esto y de vuestra relación un poco con la historia, ¿dónde habéis chocado con la historia? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Mi nombre es Francisco Encinas, como ha dicho Daniel. Llevo más de 30 años en el mundo de los videojuegos, en empresas como Herbe Software, que es el actual Nintendo, o en Virgin, que ha sido el máximo responsable durante más de 15 años. Ahora en Reco Technology, pues somos una empresa de desarrollo, que lo que estamos es desarrollando videojuegos y nos gusta bastante principalmente los videojuegos históricos. En toda mi experiencia profesional, tanto en Virgin hemos desarrollado juegos históricos con un buen resultado comercial que ha servido, digamos, para la difusión de la historia, como un juego que hicimos sobre cruzados, de Crusaders de Kingdom Come, que tuvo una difusión en toda Europa con más de 500.000 de unidades vendidas. Y ahora en Reco Technology, hace 2 años, sacamos en el 2150 aniversario el videojuego Numancia, que está basado en toda la historia de los 20 años que duró desde que empezó, digamos, que llegaron las tropas romanas hasta el fin del asedio. En estos tiempos creemos que los videojuegos es una herramienta bastante importante para la difusión de la historia, porque hay que tener en cuenta que hay más de 2.000 millones de potencial jugadores. Nuestros videojuegos no están hechos solamente para el tema local, no estamos buscando un tema local, de difusión local, sino estamos buscando también una difusión internacional. El claro ejemplo es como Numancia. Numancia ha salido en más de 80 países, ha tenido, digamos, traducido en 6 idiomas, con una difusión tanto en consola como en PC. Entonces creemos que hay que seguir, digamos, es una manera que, como ya se sabe, los videojuegos es el modo audiovisual en los países industrializados que más utiliza la gente. Entonces creemos que es una manera de difundir claramente, aprovechar estas técnicas que tenemos para la difusión de nuestra historia, tanto de España, que tenemos muchos ejemplos, como a nivel internacional de otros hechos históricos. Entonces, en este proceso, pues nosotros cuando hemos desarrollado, digamos, estos videojuegos históricos, pues tenemos una parte, digamos, con ayuda basando este rigor histórico a través de ayuda de estudiar, digamos, libros que estén ya escritos sobre este tema o de historiadores, como en el caso de Numancia, por lo que intentamos es unir, digamos, la parte de difusión de nuestra historia con tener que a la vez tengamos un beneficio económico. O sea, al final lo que tiene que ser es que el mismo desarrollo lo que nos dé es, digamos, poder cubrir y hacer que al final, aparte, sea un negocio y sea una herramienta educativa para la difusión a nivel de todos los usuarios. Ya está. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hablar un poco de nuestro actual proyecto. Nosotros recibimos el encargo de ayudar a la difusión del conocimiento, de dar a conocer una cueva de alto valor histórico que hay en Cantabria, se llama la Cueva de la Garma. Tiene una importancia única, es única a nivel mundial, pero tristemente es poco conocida. Entonces, a través de una ayuda económica financiada por la Stuart Weitzman Foundation,
destinó dinero a la promoción mediante un cortometraje-reportaje y una pieza de realidad virtual que nos encargaron a nosotros. Entonces, nuestra aproximación ha querido ser un poco una mezcla del entretenimiento y la divulgación histórica. Nosotros hemos utilizado las tecnologías que se han desarrollado clásicamente en el mundo de los videojuegos para utilizar esas pequeñas técnicas de gameplay, esa tecnología de 3D en tiempo real, para poder permitir a los usuarios visitar una cueva que va a estar cerrada al público siempre. Probablemente es la única manera que vamos a tener la oportunidad de visitar esa cueva, va a ser mediante esta experiencia de realidad virtual. Entonces, lo interesante de este proyecto ha sido toda la conversación que hemos tenido entre el equipo que formamos Fernando y yo, entre otros, con los académicos, con los historiadores arqueólogos que se encargan de la conservación y la investigación de esta cueva, para intentar encontrar ese punto intermedio entre la educación y el entretenimiento. Nosotros hemos ido aportando, hemos ido intentando comer un poco de terreno con la fantasía a la historia, y ellos nos han ido marcando la línea roja que no se podía traspasar, y siempre hemos ido llegando a ese acuerdo. Las cosas que estaban completamente demostradas históricamente, científicamente, que eran así, nosotros las hemos reflejado tal y como eran, pero las cosas en las que no hay una certeza exacta, por ejemplo, cómo podían vestirse los habitantes de esta cueva hace 16.000 años. O sea, nosotros hemos intentado comer un poquito de terreno y dejar algo, algo de libertad a la imaginación. Entonces, las características de esta cueva, lo que la hacen única es que ha estado habitada por los seres humanos desde hace 300.000 años, pero hace 16.500, en el periodo magdaleniense, la entrada de la cueva colapsó. Por lo tanto, todo el interior de la cueva ha quedado intacto, tal y como lo tenían los humanos que habitaban esa cueva en aquella época. Están las estructuras que ellos utilizaban para hacer sus pequeñas cabañas, hay restos de arte mueble, restos de pinturas murales, restos de todos los alimentos que consumían, las herramientas que fabricaban. Existe incluso hasta el esqueleto de un león cavernario completo que entró a morir a esa cueva, básicamente. Entonces, ese colapso de la entrada ha mantenido esa cueva completamente intacta durante estos 16.500 años. Entonces, nosotros, como es una experiencia para mostrar en un museo, en el Museo del MUPAC de Santander, es una experiencia que nosotros hemos desarrollado de manera lineal. Por lo tanto, la interacción, algo inherente de los videojuegos, está bastante limitada para que el usuario tenga una experiencia fluida y pueda dejar disfrutar a la cola que habrá detrás, seguramente. Y bueno, podemos hablar un poco más de otras características. Pues Michael. Hola, soy Michael y ante todo quiero pedir disculpas por todas las tropelías que hemos hecho a la historia en todos los juegos en los que he participado. Si hay algún historiador o algún arqueólogo aquí presente, me declaro culpable de haber utilizado la historia a nuestro favor, saltándonos todo a la torera en favor del juego. Por las que hemos hecho y las que haremos. También. Lamentablemente para la historia, hacer videojuegos y utilizar historia como referencia es eso, una referencia. Las referencias son válidas a nivel de arte, a nivel de historia, pero después a nivel de gameplay normalmente. Y las utilizamos, las doblamos, os engañamos básicamente para haceros creer que eso que en teoría debería ser histórico es histórico, pero no. Lo más histórico que he hecho en mis 20 años de carrera, en Piro Studios hicimos unos cuantos juegos basados en la Segunda Guerra Mundial, pero no están basados en la historia de la Segunda Guerra Mundial, están basados en las películas de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya es como nuestra base ya está distorsionada, porque no sé cuán real puede ser una película. Salva al soldado Ryan, los cañones de Navarone, cosas así. Entonces, utilizamos referencias que el público conoce para crear una base y después construir. Todo juego es educativo, pero la educación que te da un juego es sobre unas mecánicas. Hay unas mecánicas que el jugador tiene que descubrir, que tiene que aprender, y el truco debería estar en que esas mecánicas pudieran tener algún contenido histórico adicional que pudiéramos aprender, pero normalmente es algo muy secundario y es algo que los jugadores
no suelen tener en cuenta. En un juego que hicimos en Tequila Works, una empresa en la que estoy ahora, se llama The Invisible Hours. Es una experiencia inmersiva, una especie de teatro que ocurre en Estados Unidos en 1902. Y contamos con el apoyo de no de un historiador, pero sí de un experto en moda, y le preguntamos, estimado señor Alcolea, se llama Félix Alcolea, ¿cómo vestían los americanos en 1902? Bueno, le dijimos a principios de 1900, y él nos dijo, pero ¿1900 o 1905? Porque es diferente. Las corbatas de los señores eran más estrechas en 1905 y eran más anchas en 1900. Entonces dices, ¿y quién se va a dar cuenta? Nadie. Entonces, pero bueno, nos pasó un dossier de 45 minutos de la moda entre 1900 y 1905. Entonces, tenemos un personaje que es americano, tenemos un inglés, tenemos un francés, tenemos un esclavo negro venido de las Antillas. Entonces, teníamos toda clase de personajes y todos y cada uno de ellos están vestidos tal cual en la época, rigurosamente, excepto en algunos colores que los artistas decían, es imposible que esta señora pueda llevar un abrigo morado. Y no lo ponían, pero bueno. Pero esa es la única concesión histórica que es absolutamente real en todos los juegos que he hecho. El resto, lo siento. Hola, buenos días. Bueno, yo primero os quería contar un poquito cómo está conformada esta mesa, porque la verdad es que hemos conseguido representar a todas las partes del desarrollo del videojuego. Tenemos negocio, grafismo, producción, diseño y programación. Yo soy el más aburrido de la mesa, por supuesto. A mí me toca lidiar con las tecnologías. A mí me toca lidiar con lo que los demás piensan, que dicen, esto es una idea del copón, vamos a hacerla con esto. Esto no se puede hacer, señores. El videojuego siempre ha sido una lucha continua contra la tecnología. Nuevas tecnologías que salen, avances, ideas peregrinas que se le ocurre a la gente para que los videojuegos sean más atractivos, sean más atrayentes por las personas. Nos tenemos que centrar en eso siempre. El potencial de los videojuegos es que atrae a personas. Yo antes lo comentaba, los museos están muy bien, son muy bonitos, están muy bien planteados, pero tienen un problema, sobre todo de cara con la juventud, que no atraen tanto como los videojuegos. Entonces, los videojuegos pueden ser un gran canal para que la gente empiece a tener conocimiento sobre distintas partes de la cultura, historia, arqueología. Yo la verdad es que cada vez que me pongo la experiencia que estamos haciendo de realidad virtual, cada vez que me pongo el casco, yo he estado dentro de la cueva y la verdad es que estar dentro de la cueva es algo maravilloso, es impactante, pero cada vez que me pongo el casco digo, es que esto es igual de bueno, porque tenemos una tecnología que estamos aplicando a esta experiencia que estamos realizando. Sí que es cierto que todos los juegos les hemos dado patadas y los hemos maltratado a la historia, les hemos tomado las licencias que hemos querido, pero son licencias porque tenemos que hacer que los juegos sean entretenidos. Seguramente nuestra experiencia no será todo lo entretenida que podría ser si pusiésemos magdalenenses por la cueva y les pudiésemos pegar tiros, pero también es cierto que tampoco nos van a dejar. Es distinto, nuestro enfoque es algo más histórico, es algo contar una experiencia que prácticamente nadie va a poder tener. Yo muchas veces lo pienso, digo, a esa cueva incluso si estuviese abierta al público, una persona que está en silla de ruedas nunca podría bajar. Entonces, estamos llegando a más personas, llegando a personas que nunca podrían experimentar entrar en la cueva o entrar en cualquier cueva. Estamos llegando a través de nuevas tecnologías. Somos los aburridos, los programadores, pero conseguimos que al final que todo esto que los demás piensan y todos idean y quieren vender y quieren que sea así de bonito, somos los que al final hacemos que esto funcione. No digo más. Y tienes toda la razón. O sea, aquí me gusta la visión de eso. Hemos tocado casi todos los palos de la gente que trabaja en un estudio de videojuegos. Y también hemos hablado, a base de lo que habéis ido comentando, en cosas que sí que profundizaremos a lo largo de la mesa, porque todo lo que habéis comentado al final son los problemas o las cuitas con las que nos encontramos cuando hacemos juegos relacionados con la historia. Además, me ha gustado porque es verdad que a mí me ha pasado igual. O sea, nosotros como empresa, en Gameranés, llevamos trabajando con el Museo Arqueológico, planteando talleres y sobre todo haciendo un videojuego de historia desde hace pues ya 5 años. Y siempre tenemos esa línea
línea entre qué es entretenido y qué se puede hacer para un poco limitar la linealidad de la historia o la rigidez de es que esto fue así, no puedes cambiarlo. Es verdad que yo, por plantear un primer punto de debate, sí que entiendo que cuando yo decido hacer un juego de historia, lo decido hacer porque hay algo que tiene que el juego sea que tenga que ver con la historia, que esté referenciado en la historia, que lo hace diferente o tiene un discurso más valioso o diferente a otros juegos que a lo mejor me puedo inventar yo y decir, voy a hacer un juego así. No sé si vosotros lo notáis igual. No sé si notáis alguna diferencia entre el valor que tiene un juego cuando le aplicáis una parte histórica o no. ¿Cómo lo habéis sentido vosotros? Aquí ya dejo libre el turno de palabra. Totalmente. En mi caso en concreto, en el caso de Fernando, se nota cuando un proyecto te mueve algo más que simplemente hacer un proyecto. O sea, cuando tienes algo de interés por esa temática, te mueve algo de pasión por la historia, algo de vocación, vas a volcar, vas a dar el 120% de lo que puedes dar. Eso está claro. Es algo diferente, más que la experiencia solo lúdica, y aparte puedes aportar algo de historia, algo académico, algo de formación, siempre añade un poco más, está claro. Yo lo que veo es que es una oportunidad los videojuegos a ser un elemento interactivo de atraer a público que no está en este momento a lo mejor interesado por la historia, conocer y, digamos, picarles para que sigan, digamos, como a través del videojuego, luego él, digamos, que empiece, digamos, a seguir más profundizando en el tema de estudiar, digamos, ese hecho histórico o que, digamos, encontrar, digamos, es una manera más fácil y más motivante ante, principalmente, el público joven de conocer, digamos, hechos de la historia. Yo estoy con Paco. O sea, los videojuegos son una puerta de entrada. O sea, si esa puerta de entrada te enseña algo, una historia, una cueva, y a partir de jugar a ese juego, de repente abres internet, buscas más información de ello, eso es genial. Lo que pasa es que el objetivo final del juego no es ese, pero si de las 100 personas que juegan a ese juego, de repente 15 muestran interés por el trasfondo de ese juego, yo creo que es un logro maravilloso. Aparte de divertir, estás enseñando y encima estás empujando a la gente a decir, mira, esto mola y mola mucho, esto es solo la puerta, pero hay muchas cosas más. A ver qué puedes llegar. Yo creo que es genial. Sí, y además la fórmula ya existe, es una fórmula de éxito. Las novelas de marco histórico pues suelen ser bastante éxito de venta, y el videojuego, bueno, el videojuego a lo mejor tampoco se nutre mucho de marcar en historia o en arqueología, porque a día de hoy la gente, por desgracia, le gusta más jugar al FIFA y al Fortnite, pero se van abriendo nuevos juegos, se va abriendo más a historia, como luego veremos el caso de Ubisoft, que van sacando nuevos juegos. Y yo creo que el tema de la realidad virtual, que se está desvinculando mucho del apartado de videojuegos, la realidad virtual y la realidad aumentada, se está desvinculando mucho de la parte de videojuegos, se está quedando la parte tecnológica del videojuego, y vamos a ver un avance muy grande en este campo de negocio, de contar historias y mostrarnos historia, mostrarnos muchos conocimientos. Sí, a mí además quería profundizar un poquito ya, sobre todo porque como he vivido mucho, contar, no se estoy llamando viejos, tenemos más o menos la misma edad, que os decía, esa parte también de anécdotas y tecnología, porque hay que tener en cuenta que los videojuegos, es verdad, ahora mismo vosotros la recreación que estáis haciendo es casi hiperrealista de la cueva, pero los videojuegos no siempre han sido así. Comandos tenía una limitación técnica en su tiempo y ha ido evolucionando. Entonces, es un poco también pensar, ¿esas limitaciones técnicas las habéis sufrido a la hora de representar la historia o es verdad que al final los videojuegos es otro género y tenemos que jugar con ellos? O no sé si habéis sufrido limitaciones o si al contrario ahora estáis disfrutando de poder hacer casi lo que queréis en el medio virtual. Sí. En nuestro caso sí, en nuestro caso que esto haya ocurrido ahora nos habilita para poder mostrar esa cueva prácticamente con una fidelidad exacta. Nosotros disponemos de un escaneo
láser de la cueva. Hemos apoyado ese escaneo láser con fotogrametría de las áreas de interés, por lo tanto podemos recrear la cueva tal y como existe ahora. La técnica, en nuestro caso, es la herramienta. Para la tecnología es la herramienta para poder mostrar eso. Como bien apuntaba Fernando ahora, no se va a poder entrar en esta cueva nunca, incluso aunque se hiciera una recreación física como la que hay de Altamira, algo así en el Museo de Altamira, las personas con dificultades de movimiento tampoco iban a disfrutar. El caso que tenemos nosotros también es poder recrear, aparte de la cueva, poder recrear las condiciones dentro de la cueva. Podemos recrear las condiciones lumínicas que tenían los seres humanos en aquella época, utilizando pequeñas lamparitas de aceite, pequeñas teas, pequeñas antorchas, hogueras. Recreamos cómo eran las estructuras donde vivían. Todo eso nos lo permite la tecnología actual. Hace 10 años tendríamos que haber hecho un vídeo con un render 3D bastante menos aceptado. Sí, solo quería puntualizar que lo más impresionante de este proyecto, hablando de tecnología, fue ver a nuestros amigos los arqueólogos tirados en el suelo, con el casco de realidad virtual puesto, viendo zonas que nunca habían estado allí, nunca habían llegado hasta esa zona y estaban tirados en el suelo, mirando para arriba. El hombre dice, esto nunca lo había visto desde este punto de vista, porque claro, la cueva tiene movilidad reducida, incluso para las personas que tenemos movilidad completa, porque no se puede llegar a la zona. La cueva está inundada de huesos, de restos, de carboncillos. Entonces, fue impresionante eso, ver una persona que lleva... ¿Cuánto llevan allí? Desde el 93 que se descubrió. Pues eso, llevan unos cuantos años. Y ver una persona tirada en el suelo viendo, dice, no había visto esto nunca desde aquí. O sea, esto... Si una persona que está acostumbrada a estar allí, llevárselo a otra persona que no... Es posible que ni siquiera se haya puesto un casco de realidad virtual en su vida, son cambios, vamos, son sensaciones que a nosotros como desarrolladores también nos impresiona muchísimo. A nosotros nos pasó una cosa muy divertida con el escritor Juan José Millás, porque fue a probar nuestro juego. Juan José Millás debe tener como 70 años, más o menos. Entonces estuvo probando nuestro juego de Invisible Hours y el hombre estaba emocionado. Estaba diciendo, pues esto parece de verdad, esto es genial. Pero después se quitó el casco y nos dijo, pues me ha decepcionado un poco esto de la realidad virtual. Yo esperaba que fuera más. Y nosotros, pues, ¿cómo que fuera más? Sí, no sé, que fuera más real. Nuestro juego no es realista absoluto, es un poco, no cartoon, pero sí simplificado. Entonces el señor estaba desencantado porque no era la realidad que él está acostumbrado a ver. Después hizo un comentario bastante divertido, dice, se me ha pasado el arroz en esto de los videojuegos. Entonces es muy importante la persona que juega al juego. No es lo mismo hacer un videojuego histórico y que lo juegue un historiador a que lo juegue mi hijo. A mi hijo va a ver cosas completamente diferentes. El historiador se va a asustar porque todo va a ser históricamente imperfecto y mi hijo va a estar emocionado porque puede matar cartagineses. Pero bueno, eso como desarrolladores siempre tenemos que apuntar hacia un target y normalmente no suelen ser los historiadores. Yo quería añadir, porque en tu caso además hay un tiempo, o sea, un gran plazo histórico entre lo que fue el juego de las cruzadas y lo que es Numantia, así que sí que puedes haber vivido esos dos puntos. A mí lo que me parece más interesante es que aparte de que puedas recrear cómo eran los escenarios, es recrear la historia, digamos, revivir cómo eran las costumbres, la religión, la forma de vida, que luego tienes que hacer, al final el videojuego es como una película interactiva en lo que tú participas y al final tú tienes, digamos, un impacto en el final de la historia, del videojuego. Al final tú al final eres, si juegas al Numancia, eres numantino o eres romano o si juegas al de las cruzadas, depende qué cruzado elijas, pues al final estás viendo cómo vivían, la forma del ejército, qué estrategia utilizaban. Entonces, es la parte que yo creo que es la riqueza y es la parte que al final, bueno, pues intentando ser riguroso con la historia, es al final la parte que yo le veo el potencial más importante a los videojuegos, aparte de la difusión, ya que al final, como he dicho antes, actualmente es el medio audiovisual que más usuarios tiene y sigue creciendo a nivel mundial. Es lo que me gustaría añadir.
Sí, yo hay una cosa además que, claro, llevo mucho tiempo trabajando con museos, me he dado cuenta, no sé si vosotros lo estaréis notando sobre todo en la cueva, porque es más, claro, estáis lidiando con historiadores que de una historia de patrimonio, que es que el museo es verdad que está cerrado, o sea, al final son 4 paredes y ahí la gente tiene que venir, si quiere ir, tiene que hacer la experiencia personal de desplazarse hasta ahí, ver los cuadros o ver en este caso las piezas de arqueología, cuando en realidad el museo lo que tiene es un montón de información que no sale, o sea, porque ya os digo, nosotros trabajando con este museo en concreto, nos hemos encontrado con que tiene unos conocimientos muy profundos de áreas de la historia que dices, ojalá esto pudiese salir a algún lado. Y yo creo que los videojuegos en ese aspecto sí que puede ser un altavoz de todo ese conocimiento que está dentro. O sea, bueno, en vuestro caso lo estaréis viviendo, ¿no? O sea, muchas cosas de la cueva que nadie sabe y que vosotros ahora sabéis. Sí. ¿Habéis sufrido procesos de aprendizaje? O sea, haciendo estos videojuegos, la parte de investigación, ¿cómo ha sido? ¿Qué cosas curiosas habéis aprendido? No sé, esas cosas que... Para nosotros ha sido una maravilla, eso es un privilegio, y lo tengo que dejar claro. Es un privilegio, primero, poder entrar, poder participar en este proyecto, que nos haya caído del cielo, como quien dice, y luego otro privilegio es tener ese trato directo con las personas encargadas de la investigación de la cueva. Comer en Cantabria un cocido montañés y quedarte tomando un pacharán con el director de investigación en la edición del museo y que se les suelte la lengua y tú les preguntas y te vas quedando así. Entonces, ¿y esto? ¿Y lo corrigieron? No, esta pintura se hizo hace 30.000 años, pero 15.000 años después vino alguien y corrigió la perspectiva de los cuernos del uro que estaba pintado aquí. Entonces había como un cambio en la mentalidad, probablemente, empezaron a ver la perspectiva de otra manera. O sea, es ir tirando de un hilo de una manera natural, que es lo bonito. Y ir aprendiendo es impresionante. Pero luego también lo bonito ha sido ese proceso de creación del guión de la experiencia. Es una experiencia narrativa, principalmente, y nosotros teníamos que contar esa historia sin faltar a la verdad, pero dejando un poco lugar a la recreación. Pero cosas tan sutiles como la tribu de humanos que habitaba esta cueva. No se puede utilizar tribu. Habría que utilizar el grupo de humanos, no se sabe si eran familia, no se sabe si era tribu, no se puede utilizar la palabra clan, no se puede utilizar esto. Tal. En aquella época lo que comían era esto, la vegetación que poblaba, la vegetación y la fauna que poblaba ese valle en plena edad del hielo era esta, era la otra, utilizaban esto así, pero nosotros luego hemos aportado una riqueza a lo que normalmente suele ser una línea de pensamiento bastante estricta y estructurada. Por ejemplo, nosotros hemos evocado a los humanos dentro de la cueva de una manera un poquito etérea, como lo llamamos memorias. Y recrearlo de esa manera, como una especie de, no fantasmas, pero como seres un poco etéreos, efervescentes o algo así, también nos permite mostrar humanos, pero no mostrar de una manera tan definida como para caer en errores. No vamos a mostrar cómo vestían exactamente, pero sí llevan pantalones, sí. Bueno, ¿cómo eran esos pantalones? Son pantalones, más o menos lo vas a ver. Pero le añadimos un poquito de color a eso, a esa historia. La historia normalmente es un humano llegó aquí, pintó esto, y luego llegó otro humano 15.000 años después e hizo esta corrección. Bueno, nosotros contamos esa historia, que es una madre con su hija, la niña jugando dentro de la cueva, le señala a la madre, mamá, esto puede que no utilizamos voces, por supuesto, es todo gestual. La niña señala a esa pintura y como diciendo, mamá, esto no lo veo yo muy bien, tal. Pues tiene razón, esto probablemente debería estar mejor hecho así. Ese tipo de matices de color nosotros sí nos lo podemos tomar, esas licencias, siempre aprobadas por el equipo de investigación, y ayudamos a que eso vaya acercando, vaya rompiendo un poco la barrera más hermética de la investigación, que es lógico que sea así. Nosotros con esa licencia vamos acercando, intentamos acercar al público más general. Es que además tenemos un problema. Yo voy a añadir porque me he acordado cuando estaba contando Javier esto, que la historia evoluciona y cambia, se van haciendo nuevos descubrimientos, también a medida que avanzan las nuevas tecnologías, y algo que tú das por hecho en un videojuego, 10 años después puede haber cambiado totalmente. Y 10 años después, de repente, la historia se descubre que es de otra manera y tu videojuego se queda obsoleto, al menos en nivel conceptual. Nosotros, haciendo el juego de historia de la prehistoria, tuvimos el momento de recrear cómo fue la unión o no unión o el cruce entre sapiens y neandertales. Y entonces, claro, ahora se saben otras cosas que no se sabían hace 10 años, porque probablemente sepamos mucho más dentro de otros 10 años. ¿Cómo lo dejamos constancia en el juego de algo que no sabemos si va a ser así?
Entonces, bueno, eso supongo que también os habrá pasado investigando vosotros en otros juegos, pero sobre todo lo que es ver un poco eso, las anécdotas en las que digáis, bueno, es que la historia nos ha, o sea, es así, o sea, nos ha hecho cambiar el juego o al menos tener cuidado con lo que contamos. Sí, nosotros en el desarrollo de Numancia hemos tenido primero todo el tema de que con distintos historiadores hay, digamos, distintas corrientes. Hay unos historiadores que decían que, por ejemplo, en las unidades numantinas había mujeres, digamos, que luchaban. Otros historiadores dicen que las mujeres no participaban, digamos, en la lucha. Otros historiadores tienen, digamos, un final para Numancia en lo que todos, digamos, se suicidan todos, otros. Entonces, digamos, tenemos que lidiar, digamos, en el videojuego tanto con los ropajes como decir que ese ropaje en esa época pues no estaba correcto, pues con todo este tipo de anécdotas, no anécdotas, porque todo, digamos, la parte escrita, que por ejemplo en el caso de Numancia hemos tenido, viene sobre todo por historiadores romanos, que son, digamos, los vencedores de la batalla de este asedio. Entonces, se queda, digamos, en una nebulosa que al final depende, digamos, qué corriente de investigación estés tomando, pues te lleva a un resultado, te lleva a otro resultado. Entonces, bueno, pues es una cosa bastante interesante. Además, yo me quedé bastante sorprendido, aprendí bastante tema, por ejemplo, como que el actual calendario romano, el actual calendario que utilizamos ahora, cambió por Numancia. Antes el año no empezaba en enero, o sea, en enero empieza el año debido a Numancia por el tema de que es cuando empezaban las campañas romanas para ir a la península, pues son temas que te queda decir, oye, ¿qué influencia ha tenido, digamos, este hecho histórico? No lo sabía, siempre hemos estado, que yo creía que siempre que desde el principio de la historia el calendario empezaba en enero y no, pues empezaba en otra época, o la vestimenta, o el tema de los caballos que al final utilizaban, digamos, el ejército romano utilizó, digamos, el tema de las sillas que utilizaban los numantinos, o el tipo de la espada numantina que al final lo utilizó, digamos, el ejército romano, y con los cruzados lo mismo. O sea, y es una parte interesante que vas descubriendo cosas que lo estás utilizando, digamos, de forma diaria y que lo das por hecho, y luego al final, pues ese hecho ha tenido una importancia, un impacto bastante grande en la historia actual. Y además da igual lo que te esfuerces en representarlo lo más fiel a la historia o lo más fiel a ese momento. Que alguien va a encontrar un fallo. Nosotros, bueno, la experiencia empieza mostrando el valle donde está la cueva de la Garma, y Javi preparó un valle con su hierba alta, sus ciervos pastando, sus árboles, una luz de amanecer, todo precioso. Se lo ponen los señores historiadores y dicen, hombre, pero esos pinos no son de esa época. Y dices, bueno, ya está. Además, da igual cuántos historiadores tengas, cuántos desarrolladores tengas, cuánto dinero tengas, cuando el juego salga y los jugadores se pongan a jugar, lo van a romper por todos lados. O sea, da igual. Además, no lo van a romper en el sentido de, bueno, aquí está roto. Y no. Van a utilizar las cosas que encuentren en el juego para hacer las cosas más inverosímiles. Si tenéis una cueva y tenéis huesos, yo creo que va a faltar 0, para que llegue un niño, coja 2 huesos y se ponga a tocar un tambor. O sea, si puede hacerlo, lo va a hacer. Sí, entonces es muy complicado porque tú quieres contar una historia, quieres llevar al jugador en una dirección y el jugador es como, no se deja. Normalmente quiere hacer lo que a él le apetece. Entonces, es muy difícil encontrar el camino, y además, si quieres ser rigurosamente histórico, es aún más difícil todavía porque la gente no quiere que le lleven. Entonces tienes que engañarle un poquitín. Antes Javi nos estaba contando que utilizaban la experiencia en videojuegos para llevar al jugador por donde tiene que ir. Pero en realidad tú estás en una cueva, no estás jugando y no puedes decir nada. ¿Cómo le dices al jugador que tiene que ir hacia adelante y hacia la derecha? Pues
iluminando un poquito, cambiando, hay trucos, pero le tienes que empujar. El jugador tiene que sentir que él está, que tiene el control, que él es el que está descubriendo la cueva por primera vez, que yo creo que eso es lo maravilloso de realmente tener una cueva, decir, ostras, soy el primero en pisar esta cueva. Es mentira, pero bueno, si te da la sensación, ole. Pero siempre hay ese punto de, ¿y qué pasa si hago esto? Entonces ya es cuando se rompe todo. Pues ya te lo voy a contar yo. Tú puedes guiar al usuario todo lo que quieras, pero el usuario al final lo que va a terminar es con una pared aquí que es virtual y metiendo y sacando la cabeza. Uy, ¿qué pasa aquí? Eso siempre es así. Siempre es el encontrar lo que está roto, ¿no? Pero habéis planteado una cosa que además has iniciado tú, que me parece bastante interesante para, aunque no sea solo de vuestros juegos en general, de la percepción que tenéis. ¿Cómo responde el público a este tipo de juegos más históricos? O sea, es verdad que lo sabemos, precisamente los videojuegos son más, o sea, tienen la interacción. Quiere decir que al final el jugador, cuanto más libertad tiene, más videojuego es, o más sensación de libertad tiene el videojuego, más inversión existe. Pero ahora bien, ¿cómo perciben los videojuegos históricos la gente? ¿Cómo veis el público en general? ¿Un videojuego histórico percibe algo diferente? ¿Puede haber compradores por este tipo de juegos? No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, creo que hay una pregunta en el público. Hay un juego de conquista del mundo que se llama Civilization. Entonces tienes un montón de civilizaciones que eliges una y, bueno, desde tiempos inmemoriales empiezas con esa civilización. Como historiador, si te doy 7, mira, te digo, vamos a 7 civilizaciones y cada una tiene que tener un punto fuerte. De todo lo que es el Antiguo Egipto, tiene que tener una cosa que puedes elegir. ¿Tú me puedes decir eso? Es muy complicado. Entonces, yo te... Entonces, el problema es que vosotros tenéis mucha información y al jugador hay que dársela con cuentagotas y como muy en plan de como que no es información. Porque si no, no la recibe, no le entra en la cabeza. Porque el jugador lo que quiere cuando está con Civilization es ganar. Ese es el objetivo final. Entonces, el objetivo final lo tenemos, pero ahora hay que jugar con lo que tú sabes y con lo que yo puedo hacer y con lo que le puedo dar al jugador para ver si además le puedo meter en la cabeza que los egipcios inventaron la escritura cuneiforme o algo. Entonces, vas dando pequeñas perlitas, porque si le das todo lo que tú sabes, directamente no va a jugar. Entonces es como, ¿dónde está el balance? Es algo muy complicado. Entonces, lo que decía antes, es una puerta de entrada. Enséñale cositas que le puedan gustar mucho y además le das un enlace o le das una manera de añadir más cositas, que es lo que hace la gente de Ubisoft, que hemos dicho antes que lo está haciendo genial. Pues está cogiendo todas las épocas de la historia, está recreando ciudades antiguas a lo bruto, en su máximo esplendor, y te suelta ahí en medio. Para mí el problema de los Assassin's Creed es que lo que tienes que hacer es ir matando gente. Y a mí lo que me apetece es ir andando por ahí y ver los edificios. O sea, ver Venecia con los canales de Venecia en su máximo esplendor es que es una barbaridad, es una pasada. Pero si el objetivo del juego no es ese, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo se lo metes debajo de la puerta diciendo, mira, pero además está todo esto? Entonces hay que ser muy cuidadoso, elegir cositas muy interesantes, porque ahora si yo voy a la universidad, porque mi mujer da clases en la universidad, y cuando yo les pregunto por un videojuego histórico, me dicen FIFA 2008. O sea, como para hablarles de un juego de cartagineses. Entonces, estamos a ese nivel. Entonces, un juego de Numancia. Dice, ¿de qué? Un juego de guerra, sí, bueno, vale. Igual ahí entran. Pero después ya, como dices, venga, Numancia, esto es interesante. Y entonces ya empiezas a tirar de hilo, pero...
Yo creo que el problema con lo que nos enfrentamos todos es que la interacción del usuario dentro del videojuego cambia la historia. O sea, yo puedo hacer un videojuego que sea históricamente correcto, pero en el momento en el que pongo un usuario y le dejo cambiar el curso de la historia, ya deja de ser históricamente correcto. ¿Cómo puedes evitar eso? Pues encorsetando al usuario en las acciones que puede hacer durante el juego, pero entonces se vuelve en un juego aburrido. Ese es el gran problema. Yo lo que creo es que tiene que ser entretenido. Al final lo que es buscar un mix, que el usuario primero crea que tiene algo que decir, aparte de que está recibiendo un input, que él, digamos, está interactuando y que está, digamos, influyendo en el videojuego. Es, digamos, como cuando haces una película histórica, pues al final tienes que hacerlo un poco, digamos, tomarte unas licencias para que sea entretenida. El videojuego es lo mismo. Al final el videojuego es, digamos, una película más que el usuario quiere intervenir en el final, que es el objetivo de ganar, lo que sea, pero tiene que ver que algo, su interacción sirve para algo, no que al final está recibiendo. Tiene que haber, digamos, un input, tiene que haber un tema entre ambas partes y, por tanto, pues nosotros, por ejemplo, con Numancia o con lo de los cruzados, pues sí, hemos tenido muchas discusiones, pero al final siempre se llegan a algún tipo de acuerdo. Sí, en nuestro caso, al ser una experiencia principalmente narrativa, con la que no puedes alterar el curso de la historia, nosotros lo que queríamos hacer era trasladar la máxima cantidad de información posible de la cueva al usuario. Pero en ese proceso de creación del guión, porque es un guión al fin y al cabo, nosotros disponemos de más herramientas aparte del texto. Disponemos de imagen, disponemos de sonido y disponemos de interactividad. Entonces, cuando queremos esas conversaciones con los arqueólogos, si nosotros queremos reflejar que en aquella época hacía mucho frío y por eso los humanos buscaban refugio dentro de las cuevas, nosotros eso podemos reducir 2 párrafos enteros a un simple audio de un viento gélido sonando en el valle, lo que sea. Si queremos reflejar que las condiciones de temperatura o de ambiente dentro de la cueva, donde tenían 3 hogueras encendidas al mismo tiempo para calentar, nosotros aumentamos la densidad de la atmósfera dentro de la cueva y mostramos todo eso de una manera visual. Entonces siempre dejamos claro que nosotros vamos a trasladar una pequeña parte de la información condensada de lo que ellos saben y que esto servirá como introducción para que el que realmente está interesado en esto y todos los que podamos captar, por utilizar términos un poco ligeros, hagamos que luego busquen más información, que profundicen en el tema y se interesen más. Pero es un gancho, es un aperitivo, es un tráiler, es un, como queramos llamar, algo que apetezca profundizar en la historia. De arriba. Dame un ejemplo de película. ¿La de Disney o alguna otra? Porque ya has visto ahí de dónde voy, ¿no? O sea, Disney te está contando una historia que es, en teoría es la misma. Se supone, pero hay puntos de vista, hay maneras de contar las cosas. Me pones en un aprieto. En teoría, la serie de Comandos está basada en películas de guerra. Entonces, salvar al soldado Ryan. Bueno, nosotros tenemos una misión que se llama salvar al soldado Smith, por razones obvias, en la cual intentas recrear un poquitín lo que hacían en la película, a un nivel de producción bastante menor, porque no podíamos llegar en aquella época a lo que es el salvar al soldado Ryan, pero lo único que coges es la idea. El resto, utilizas las opciones que tienes tú dentro del juego para recrear más o menos esa idea. Salvar al soldado Ryan es llegar a un sitio y encontrar a un soldado entre los 5.000 que hay.
Esa es la premisa básica. Y en realidad es lo único en lo que se parece la historia que nosotros contamos en el videojuego a lo que es la película o a lo que pudo suceder en la Segunda Guerra Mundial. En realidad, Comandos como tal no cuenta ninguna historia. Son una serie de misiones que cada una es completamente independiente de la otra y están ordenadas en orden cronológico. Pero están ordenadas en orden cronológico porque un día yo me senté allí y dije, es que esto está muy mal ordenado. Entonces, más o menos, por la situación donde se jugaba y más o menos los enemigos, pues las ordené, pero en plan así a lo bruto, y así se quedó. Entonces, tu pregunta es una de las difíciles. ¿Qué puedo hacer para contar una cosa? Pues no lo sé. Estuve dando una charla en Pekín el año pasado y un estudiante me preguntó, es que yo quiero hacer un videojuego sobre la dinastía Ming, porque estoy haciendo un doctorado y quiero contar todo lo que hacía la dinastía Ming. Y entonces yo le dije, en realidad al jugador le importa un bledo la dinastía Ming. Lo que le va a gustar es qué puede hacer con la dinastía Ming. Y a mí me importa, como diseñador, qué es lo que le puedo dejar al jugador hacer con lo que hacía la dinastía Ming. Entonces, como de esto paso a esto y te dejo con dos cosas. Entonces, es una decisión muy dura porque es recortar, diciendo qué te interesa a ti como historiador contar y qué te interesa que el jugador haga. Si haces una cosa tan absolutamente aburrida que no la va a jugar nadie, mejor no la hagas. Entonces, el problema, el secreto está en encontrar algo que el jugador le pueda interesar y que tú puedas meter un contenido que a ti te interese, una historia o algo interesante, que igual probablemente es algo anecdótico en toda la historia que tú conoces, pero es lo que realmente va a ser el gancho, en el que tú puedes coger al jugador y arrastrarle y después darle más información. Entonces, reducir todo lo que tú sabes y hacer una lista de 7 cosas y de esas 7 cosas elegir 3 de las que vas a poder hacer 2 o 1. Entonces es un trabajo muy, muy duro de decir, ¿por qué esto sí y esto no? No sé. Y después que eso te salga a nivel de juego, que eso ya es otra charla y otros 3 años. Bueno, la pregunta va dirigida a Francisco Encinas, que veo que es el que trabaja en la empresa o ha trabajado en multinacionales, de alguna manera, ¿no? Grandes corporaciones mediáticas, de alguna manera, ¿no? De algún modo, pero que la puede contestar cualquier persona de la mesa, ¿no? Y es, ¿por qué no Brunete en vez de Numancia? O el crecimiento de la ciudad de Sumeria, no sé, se me ocurren, yo soy de formación arqueólogo y historiador y se me ocurren miles de temas que no sé si podrían enganchar al público en general, pero que, bueno, me parecen, desde mi punto de vista historiador, me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, no sé, me acabo de perder ahora mismo en la pregunta. Me gustaría que me contestaseis qué criterios barajáis vosotros, los que os dedicáis al desarrollo puro y duro de videojuegos, no tanto lo que os dedicáis a la difusión de un determinado elemento patrimonial, donde tenéis las manos un poco más cogidas, a la hora de elegir cualquier cosa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora tengo dinero, tengo un proyecto en mente y se me ocurre que voy a hacer sobre Numancia. Pero ¿y por qué no Brunete? A lo mejor engancha más Brunete que Numancia. O la batalla del Ebro. O, no sé, ¿qué barajáis? ¿Hacéis algún estudio de mercado? ¿O viene impuesto desde la dirección? ¿Cómo se articula esa historia? Vale. Mira, lo primero que al final todo se resume es que sea viable económicamente. Cuando digo viable económicamente, tiene que ser un hecho que potencialmente su venta, su difusión comercial te permita, digamos, ganar dinero y cubrir los costes. El tema, por ejemplo, nosotros cuando elegimos el tema Numancia, elegimos que sea un tema épico. Los temas épicos son internacionales. Tienes, digamos, que mirar
unas reglas que al final que guste tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces, Numancia es un tema épico, coincidió de que era el 2150 aniversario y que al final ahí, digamos, Numancia es conocido localmente, fuera de España no es tan conocido, pero Roma, digamos, y de hecho solamente hay que ver, digamos, tema de películas basados en romanos, pues, digamos, el Imperio Romano es internacional, es conocido en todo el mundo y ayudando, digamos, de esta difusión, por eso en el videojuego se decidió de que tú podías ser romano, o sea, tú puedes tomar en el videojuego o empezar la campaña siendo numantino, entonces tú empiezas como numantino y terminas como numantino, o seguir, digamos, la historia romana. Entonces, al final lo que se hace para que el proyecto pueda llegar, digamos, y no, por ejemplo, coger o Brunete o otros proyectos, descartar Brunete o otros proyectos, es que financieramente, al final, el proyecto sea económicamente viable. Económicamente viable es que al final tenga un retorno. Y si ese retorno, con el retorno previsto y su difusión internacional, porque digamos que solamente con la difusión local en España, un videojuego es muy difícil que cubra, digamos, los costes, solamente los costes de desarrollo. Entonces, digamos, dentro de mi empresa y en las empresas que he estado, siempre se hace como un business plan, se ve, digamos, un share de mercado, cuál es el potencial, hablas con diferentes partners, distribuidores que tenemos en el mundo, entonces ellos dicen, sí, esto lo vemos, esto aquí podría funcionar, y entonces buscas, digamos, aparte después de ese hecho histórico, es decir, va a ser una aventura gráfica, va a ser un juego de estrategia, va a ser un juego, digamos, el género que se adapta más al hecho histórico que puedas hacer, pero esto es como decía antes lo de las películas. Todo depende, antiguamente, ahora cada vez menos, pero también siempre que una gran película, una película que es un blockbuster, siempre hay un videojuego. Y ahora, cuando hay un blockbuster y videojuego, normalmente intentan hacer una película. O sea, todo depende, digamos, la marca, porque al final los videojuegos esto es un negocio. O sea, puedes tener subvenciones, puedes tener ayudas, pero al final lo que hace que una industria crezca es que al final se pueda autofinanciar ella misma, se pueda autogestionar. Entonces es lo que busca, lo que en resumen, que sea viable económicamente y que tenga un potencial comercial. Bueno, yo voy a ampliar un poco la pregunta que has hecho y aprovecho ya para también extenderla a la mesa, porque era también una cosa que observo, claro, como persona que trabaja en la industria. Yo me trago muchos pitch de juegos, bueno, de hecho ahora mismo está este fin de semana el Guerrilla Games y estuve viendo los pitch del miércoles. No hay ningún juego histórico, o sea, básicamente, ya no os digo ni basados en la historia, os digo que generalmente, sobre todo en nuestro país, que tiene una historia tan rica, tan variable, bueno, siempre lo decimos, es que hemos visto 1000 películas sobre el oeste americano y la conquista del oeste y ninguna sobre la reconquista de España, que fue muy parecida, se iban asentando poblaciones y se iba tomando territorio. O sea, al final, ¿por qué creéis que luego a la hora de la verdad, en el mundo del videojuego en España, aquí esta es una pregunta polémica, pero bueno, así hablamos de algo así, no se trabaja tanto la historia? O sea, teniendo tanta historia, ¿por qué no? O sea, al final, ¿por qué nadie la trata? Eso ya es elucubración, pero el diseñador. No, es que te voy a responder porque creo que hay un juego de la batalla de Brunete, creo. Sí, ayuda a recibir, efectivamente. O sea, entonces hay. Lo que pasa es que creo que es un poco malo. No es que esté malo o que sea malo, perdón. No está al nivel de la calidad que la gente espera de un juego de guerra. Entonces, estamos muy mal acostumbrados. Activision lanza juegos hiperrealistas con armas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, futuro. Entonces, la gente ya sabe qué es lo que hay. Entonces, si no llegas a ese nivel, es muy difícil competir con ellos. Además, Steam también hace muchos años las rebajas, que te puedes comprar un juego de hace 3 años por 5 euros con una calidad gráfica espectacular. De repente nos deja a nosotros, desarrolladores españoles, que no es que no podamos hacerlo, es que no tenemos el dinero ni el tiempo necesario para hacerlo. Entonces, hacer un videojuego de calidad es difícil, porque necesitas dinero y tiempo. Entonces yo puedo ir a Sony o a Microsoft y decirles, mira, tengo un juego maravilloso de la Guerra Civil Española en Brunete. Y me pueden decir, genial, muy bien, perfecto. Pero van a querer una calidad
altísima, van a querer algo muy específico que es un juego de guerra. Entonces, ese interés que tienes tú en la batalla de Brunete va a desaparecer. Y lo único que va a quedar de Brunete es el nombre. Al 90% de la gente, vamos a poner, yo tengo un hijo de 14 años y evidentemente si se mete a jugar a un juego como la batalla de Brunete, le va a interesar más bien poco todo lo que conlleva la batalla de Brunete, a todos los niveles, ideológicos, lo que supone la guerra civil, etcétera, etcétera, sino que él va o a matar rojos, o a matar nacionales, o a matar moros, o lo que sea. Entonces, la pregunta era, ¿por qué? O sea, si estamos hablando de juegos basados en la historia, que tienen que tener un añadido, vamos a poner entre comillas, didáctico, siempre son el mismo tipo de juegos. O sea, si prima más, evidentemente, lo que es el interés de todas las empresas por sobrevivir y de alguna manera tener un retorno, como dice Francisco Encinas, o verdaderamente se hace el videojuego para que tenga un verdadero trasfondo didáctico y sobre todo, o sea, un verdadero resultado didáctico y sobre todo, ¿por qué está reñido la rentabilidad económica con que haya un feedback didáctico? O sea, que lo que se diga en el videojuego, y dependiendo de la época, claro, porque evidentemente aquí hay gente que está hablando de una cueva prehistórica donde tampoco se sabe mucho exactamente si los neandertales se abrigaban con pieles cosidas o no cosidas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en un tema como la batalla de Brunete se sabe muy bien cuál era el armamento de cada, en qué quedó la batalla, etcétera, etcétera. Hombre, se puede tener alguna diferencia de opinión entre tal y cual, pero hay un consenso histórico de alguna manera. ¿Por qué está siempre tan reñido? El tema de la rigurosidad con el beneficio económico, que evidentemente cuando hablamos de videojuego estamos hablando de lo que tú dices. Hay que sobrevivir y sobre todo hay que vender el videojuego. La diferencia está de dónde sale el dinero. Normalmente si es una empresa privada la que quiere hacer un videojuego con una base histórica, su principal motivo no suele ser la divulgación histórica. Su principal motivo es un negocio, es ganar dinero. Yo no lo sé realmente, o sea, yo sé dónde se marca la diferencia. O sea, un videojuego cuyo principal objetivo es la divulgación normalmente tiene una financiación estatal, podemos decir. Es una entidad estatal el que aporta un dinero para divulgar esa información. Por lo tanto, no suelen ser cantidades muy grandes. Por lo tanto, la producción de ese videojuego va a ser bastante modesta. Y al tener una producción modesta, el alcance de ese videojuego va a ser modesto también. Normalmente se suelen quedar en mercados locales, regionales, nacionales, cosa que sigue sin romper esa barrera. Un videojuego sobre la batalla de Brunete probablemente esté financiado por el Estado, probablemente no salga de las fronteras españolas, probablemente solo valga para divulgar dentro de España, donde ya se conoce la batalla de Brunete. Entonces, si realmente se quiere hacer una labor de divulgación, hace falta romper esa barrera, hace falta mucho más dinero, hace falta apostar por una producción que nosotros llamamos AAA, con una distribución mundial, con una campaña de marketing que normalmente suele costar el doble que la propia producción. Nos metemos ya en cosas que les da alergia a las administraciones. Gastarse 6 millones de euros en un videojuego, primero porque el videojuego sigue teniendo la etiqueta de videojuego, de algo. Es un juego, es un juguete, es algo para niños, es algo para jóvenes. No se ha roto esa barrera que yo creo que es generacional y cuando se logre probablemente sea una herramienta más, como puede ser un libro, como puede ser una película, como puede ser un estudio financiado, como puede ser lo que sea. Pero entonces la principal diferencia es el dinero y el objetivo que tiene eso. Una empresa como Ubisoft, cuando utiliza un marco histórico, es porque le apetece. No es porque quiera divulgar la historia de Egipto, la historia de la Grecia clásica o el París medieval. Son marcos que son muy atractivos, pero el principal objetivo no es la divulgación, es encontrar un marco para esa historia que están contando ellos, que es otra diferente. Entonces, normalmente ahí está la lucha, pero no sé el secreto, pero sé que esa es la diferencia. Independientemente de todo eso, del dinero que puede costar y demás, ¿quién ganó la batalla de Brunete?
No, es una pregunta. O sea, que ganó un bando azul o rojo, yo qué sé. Ganaron los azules, vale, pero es que yo soy tan bueno que yo gano con los rojos. Entonces, esa rigurosidad histórica me la cargo. Porque no puedes hacer un juego de enfrentamiento entre dos bandos, un ajedrez, y hacer que siempre ganen los blancos o que siempre ganen los negros. El juego como tal es, yo te doy unas herramientas, yo te doy unas mecánicas y tú juegas con ellas. Pero no puedo obligarte a que siempre pierdas o siempre ganes, dependiendo del bando. Entonces, un juego histórico sobre la guerra siempre te va a poner en esa tesitura de... si hago un juego de la Segunda Guerra Mundial y puedes elegir entre el bando aliado y el eje, ¿puedes ganar siendo alemán? Pues deberías poder, porque si no el juego está mal hecho, aunque sea históricamente incorrecto. Pero es un juego, es una batalla, o ganas o pierdes. Y lamentablemente los videojuegos que tenemos ahora son muy de ganar o perder. Bueno, yo no quiero centralizar la conversación entre nosotros dos, me supongo que habrá más opiniones. Yo no me refiero al... Vamos a ver, lo que no podemos hacer es pretender enseñar a través de un videojuego que Hitler ganó la guerra mundial. Porque entonces estamos en... Bueno, a lo mejor funciona, no te creas. Pero bien es verdad que en ese desarrollo del juego, en el que, por ejemplo, en el caso de la batalla de Brunete, no hubo un ganador, hubo un perdedor, que fue el ejército republicano, y un ganador, que fue el ejército nacional. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, sino en el desarrollo propio del juego, donde como videojuego tiene que ser un entretenimiento y tiene que ofrecer diversas posibilidades a la gente para que se haga su película mental, de alguna manera, tener unos ciertos criterios de rigurosidad, ¿no? De rigurosidad. Y en ese sentido es por donde iba la pregunta. ¿Por qué se eligen unos determinados temas y otros no? Si es porque es más difícil. ¿Y dónde está el límite entre esa rigurosidad y lo que es el fin del videojuego, que no deja de ser algo como un aspecto más de lo que se llama la cultura mainstream, ¿no? Que estamos hablando continuamente de ella, sobre todo a nivel cultural, ¿no? De, bueno, pues lo mismo que es un videojuego, es un libro, es una película, es no sé, lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, no necesariamente el videojuego tiene que dejar de ser un videojuego donde hay ganadores y perdedores. En el caso de los juegos de guerra, que es lo que más copa el mercado ahora mismo, pero bien es verdad que dentro de ese recorrido en el juego se puede llegar a ser bastante más riguroso de lo que yo creo que se suele ser. O sea, se tiene poco en cuenta que si vas a hacer un juego basado en la historia, ¿no? No tipo Fortnite ni nada de eso, sino un juego basado en la historia, yo creo que debería haber un esfuerzo por parte de las empresas que os dedicáis a esto, de alguna manera y de una manera muy sutil y muy solapada, el ser estrictamente riguroso hasta donde se pueda. Estrictamente riguroso hasta donde se pueda, para no hacer confusión, porque claro, yo me pongo en el lugar de mi hijo. Mi hijo tiene 14 años, es de la generación de la tecla, como yo digo, y parece que no, pero se tragan muchas cosas que en realidad luego las reproducen, o sea, y no son verdad. Hay un abanico bastante amplio de juegos y los hay de menos rigurosos a más rigurosos. Poniendo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, hay juegos de estrategia que son completamente exactos. Las divisiones de Panzer alemanas tenían estas características, la batalla de las Ardenas fue así, los movimientos durante los días fueron así, y luego los hay en el otro extremo del abanico en los que son menos rigurosos. Pero claro, es como las películas. Entonces, al final, ¿qué nos podemos quedar? Con que sea más o menos riguroso, siempre va a quedar un pozo de interés histórico, algo que va a permanecer en esa persona que ha disfrutado de esa experiencia. Entonces, probablemente el esfuerzo que tenga que venir por nuestra parte sea que ese pozo que quede siempre sea verdadero. No te quedes con la idea de que hubo un gladiador que recorrió en 2 días desde Mérida hasta Roma para echar. Obviamente. Pero eso ocurre en todas las industrias. Esa es la parte de esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, completamente de acuerdo. Pero nuestro objetivo es entretener, por lo tanto, siempre tenemos que ir. Perdón, yo quería puntualizar 2 cosas. La primera es responder a la pregunta. Yo creo que se elige una batalla o se elige otra por una cuestión de viabilidad económica, pero la viabilidad económica no es lo que voy a vender. También hay una viabilidad económica que es
¿de dónde puedo sacar el dinero para empezar a hacer este juego? Entonces, si yo tengo claro que quiero hacer un juego histórico basado en una batalla de... Bien, yo me pongo a hablar con organizaciones, con el gobierno, con quien tenga que hablar, y de repente hay una asociación de historiadores de la batalla de donde sea que me ofrece un dinero. Y ese dinero lo que me da pie es a empezar a desarrollar. Entonces, a mí personalmente como desarrollador me da igual hacer una batalla que otra. Mientras el juego sea más o menos de lo mismo, me da lo mismo. Porque no tengo un interés económico. O sea, perdón, económico, histórico. Como hay alguien que me puede financiar un poco ese proyecto, hablo con ellos, entonces ya me voy ciñendo un poco a la historia de esa batalla. Y luego también me voy a llevar la primera pedrada. A lo mejor también tenemos que empezar a conformarnos con que alguien sepa dónde está Brunete. O sea, si ha jugado ese juego y sabe que Brunete está en Madrid, a día de hoy, eso ya es un logro para el videojuego. Nosotros, a nivel de desarrollo en Tequila, hace un par de años sacamos un juego que se llama Rain. Es un juego de un niño que se habla de la muerte. No matas, o sea, hablamos de la muerte, de cómo superar la muerte de un ser querido. El juego empezó siendo un mata-mata, en el cual tú eras un guerrero enorme, con armas por todos lados, y por el día te dedicabas a recoger cosas, armas, comida y demás, y por la noche tenías que luchar contra los bichos que salían y sobrevivir hasta el día siguiente. Llegó un momento en que el estudio se planteó que para hablar de la muerte tú no puedes ser el que genera la muerte, o sea, tú no puedes ser un asesino absoluto que tiene lo único que se dedica es a matar. Entonces, de repente, se cambió la mentalidad y dijo, pues, ¿qué pasa si en vez de poner un guerrero absoluto en medio de una isla, ponemos a un niño? Entonces, de repente, todo cambia. Cambia y eso que quieres contar tú de la muerte, de repente, funciona. Pero de repente, ese juego que querías hacer, no puedes hacerlo. Porque un niño no puede hacer lo mismo que un tío armado hasta los dientes. Entonces, muchas veces hacer un videojuego ya no es cuestión del dinero que te puedas gastar o de dónde puedas sacar dinero, sino de lo que tú quieres contar. Entonces, en Tequila nos lanzamos a la piscina, nos la jugamos absolutamente y dijimos, es que nosotros queremos hacer este tipo de juego. Queremos contar algo y lo que nos interesa es lo que quiero contar. Pero claro, eso significó que en vez de hacer un juego de 3 años, nos fuimos a 5, pegarnos con Sony, pegarnos con todo el mundo, porque nosotros queríamos hacer una cosa muy específica. Pero lamentablemente eso es muy difícil, muy, muy difícil. Más que nada porque hablar de cosas etéreas es difícil y aunque fueran a hablar de cosas tan sencillas como la historia, que es la historia es pasó esto, esto y esto, con todos los puntos de vista. Pero encontrar a alguien que te respalde es complicado. Entonces, lo comentaban por allí. ¿Qué pasa si quieres hacer una película, o sea, un juego de una película? Hazlo, empieza a hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora ya no es como hace 10 años, que era muy difícil hacer un juego. Ahora hay muchas herramientas, hay muchas ayudas, hay mucha gente que sabe, no es tan absurdamente complicado hacer algo. Y lo que pasa es que el resultado puede no ser tan espectacular como tú quieres. Pero si quieres contar algo, lo mejor muchas veces es empezar a hacerlo tú y después ya, si tienes un pozo, si tienes una base, ya lo enseñas y dices, esto me gusta, y empezar a crecer poquito a poco. Pero bueno, es muy difícil empezar un juego por la historia y decir, quiero contar esto. Porque un juego es hacer algo, no es que me cuenten algo. Para eso están los vídeos 3D. Por eso el proyecto que están haciendo Javi y Fernando es guay, porque te meten en una cueva y te permiten a ti mirar y investigar. No es un vídeo que te enseñan y dices, bueno, aquí pasó. No. Te ponen a ti en la cueva y te dicen, mira. Y eso es alucinante. Y eso es lo mejor de los videojuegos, que está utilizando lo mejor de la arqueología. Es decir, mira, te pongo en el sitio y te dejo la posibilidad de investigar. Y después tú como jugador ya haces lo que sea. Pero darle la oportunidad al jugador de intentarlo, eso es nuestra mejor baza. Para enseñar a la gente lo que puede hacer y cómo puede aprender más cosas. Yo, hablando un poco de dinero, sí que me gustaría saber cuánto cuesta hacer un juego, tanto de tiempo como de dinero. Ya sé que es difícil, es una pregunta un poco, pero más o menos aproximado, porque si las instrucciones
quieren hacer un buen juego, o un juego que no se quede solo desde lo local, no sé de qué números estaríamos barajando. Tanto de la cueva, a lo mejor, como el de Numancia, aunque sea mucho, pero sí que me gustaría, si se puede saber. Pues de 2 años estar trabajando en un proyecto hasta 5 años, 6 años en el desarrollo de un videojuego, y depende, digamos, del tamaño. Como mínimo, yo qué sé, pues 500.000, 2 millones, 5 millones, 10 millones. Esto es como lo de las películas. ¿Cuánto? Hay películas que se han gastado 100 millones de euros en hacer una película y películas que han hecho por 600.000, pero para que sea, digamos, viable, digamos que un juego tienes que estar ya cercano al millón para arriba y por lo menos 2 años de trabajo. Quizá lo que ayuda un poco a entender lo que cuesta hacer un videojuego es explicar un poco las fases que tenemos a la hora de crear un videojuego, desde esa fase de idea, fase de prototipado, fase de idea, de diseño, de prototipado, de programación, de creación de los assets gráficos, de ensamblación, de quality assurance, el cual lo que se llama el testeo, la creación de los diferentes idiomas, localizaciones, la fase de marketing, de distribución. Eso puede dar un poco la idea. Portar a otras plataformas. Portar a otras plataformas, todo eso. Entonces, os podéis hacer una idea del tamaño que puede tener un equipo de creación de videojuegos. Hay gente de todas las disciplinas. Aquí en esta mesa tenemos representadas prácticamente todas, pero faltaría marketing, faltaría sonido, faltaría testeo, faltaría mucho. Entonces, mucho dinero. Normalmente hay una parte que se lleva gran parte del presupuesto, que suele ser la distribución y el marketing, como todo. Entonces, cuesta mucho dinero dar a conocer que tú has hecho esto y sobre todo cuando tienes que posicionar ese producto en un mercado. Ahora mismo es un mercado que está inundado, entonces soltar tu producto a ese mar de aplicaciones, a ese mar de juegos, es soltar una botella con un mensaje en el mar. Nadie lo va a ver, nadie lo va a ver. Si a mí no me dices que existe esto en algún tipo de medio, yo no voy a encontrar ese videojuego en ningún sitio. No voy a ir a buscar un juego de Numancia que no sé que existe. Entonces esa fase de promoción es importantísima y por eso se lleva tanta parte del presupuesto. Un poco eso, 1 millón de euros haciendo un videojuego, la gente te tiene que jugar y tienes que renunciar, porque si no, invertir 1 millón de euros que para luego no recibir nada, pues es complicado. Y luego, perdonadme, lo de la cueva más o menos también va por ahí, por esos precios, la recreación. No, realmente no puedo decir, ahora no estoy autorizado a decirlo, pero al ser un encargo cerrado, tiene una dotación económica, entonces nosotros partimos de esa dotación económica hacia abajo. Hay este dinero, con este dinero podemos hacer esto. Y está mucho más encorsetado de lo que puede ser un videojuego al uso. Claro, piensa, desde el punto de vista de producción de un videojuego es un poco artesanal todavía. Nosotros trabaja mucha gente, pero muchas veces partimos del presupuesto que tenemos para hacerlo. O sea, porque lo has conseguido o porque hay un cliente que te lo da. Entonces, es verdad que nos podemos adaptar a ese presupuesto. El único problema es que el mercado del videojuego pasa como con el cine, con otros mercados, que al final tenemos competencia. Entonces, para una administración pública, poder poner dinero para una producción de un videojuego no quiere decir, tengo que sacar 2 millones o 3 millones, puede decir, no, podéis hacerme un juego por 150.000 euros, te diremos todos. Hombre, pues sí, tendrá estas características, estas limitaciones, será de este tamaño. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿y si os saquéis al mercado podremos hacer algo contra la competencia? Y diremos, bueno, primero necesitamos parte de dinero para marketing, para que sea conocido. Luego, en esa franja de juego que tenemos, ¿qué competencia hay? Podemos por ese mismo dinero competir con algo. Piensa que en el mercado está inundado, pero además hay superproducciones, con lo cual esas superproducciones te hacen que la mirada de la gente vaya hacia ellas. ¿Cómo haces que un juego que es más pequeño, que es más históricamente centralizado en un evento concreto, se oiga y se hable de él? Al final ese es el principal problema que tenemos, que al final hay un dinero y una promoción en un mercado que es internacional, y es un poco lo que nos ocurre. Y ese es el principal problema también. No es tanto, es verdad que siempre parece que hablamos de la industria y hablamos de dinero, pero es que al final es verdad que hay mucha gente que mete mucho dinero. Entonces, si quieres hacerte un hueco, la historia es un buen, vamos, yo creo que esto es una buena excusa. Y sobre todo en la historia española tenemos muchas cosas, pero ahora, por ejemplo, Numancia, que sí que fue al E3, ¿no? Yo creo que vosotros fuisteis con el E3. ¿Qué reacción internacional tuvo?
sea, no sé cómo fue la historia, pero para que veáis que encima es que luego tienes que luchar con un mercado que no tiene nada que ver con esto, sino que detrás está en Los Ángeles, es enfréntate con Numantia a un mercado internacional, o el de Estados Unidos simplemente. Sí, bueno, Numancia al final ha salido en Estados Unidos, tanto en todo el continente americano, en todos los países europeos y también en Asia. Al final, Numantia, que nos encontramos que cuando antes te estaba diciendo, digamos, presupuestos, lo del millón o a partir, ahí no está incluido, digamos, la parte, digamos, de promoción, marketing, comercialización, distribución. Eso es la parte que siempre nos encontramos que tenemos que competir. Al final, esto es como lo de las películas. Ir al cine te cuesta lo mismo ir a una superproducción que a una película indie o local. Entonces, es muy difícil, digamos, conseguir una buena distribución, pero nosotros, por ejemplo, con Numancia sí que hemos conseguido y realmente, digamos, más del 70% de nuestros ingresos vienen de fuera de la internalización. Dentro de las cifras que tenemos, pues son unas cifras que no nos podemos comparar con los triples A's o con A's que están en el mercado, pero al final siempre hay que buscar, digamos, llegar a esa distribución y es muy difícil, tienes que estar en todas las ferias, tienes que conocer a los distribuidores, tienes que llegar a acuerdos y tener, digamos, un juego de una calidad, pero también comercialmente viable. Cuando digo comercialmente viable, aunque yo en todos los años que llevo de historia he visto juegos muy buenos y que no han funcionado comercialmente. Y juegos más mediocres que han funcionado muy bien, comercialmente hablando. Todo se debe porque, por ejemplo, como sabéis, ¿cuántos juegos hay sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, sobre juegos o películas sobre Egipto, sobre Roma? Muchísimos. Sobre la Guerra Civil Española, pues lo habrá, o sobre algo que ha pasado en Singapur o algo, pues lo hay, pero al final tenemos que buscar temas que me parece una buena herramienta, los videojuegos, para abrir y hacer que la gente se pique para seguir, digamos, investigando y meterse en temas de historia, pero realmente en un primer momento tenemos que desarrollar, digamos, videojuegos que estén basados comercialmente en temas que tengan, digamos, un atractivo comercial a nivel mundial, no a nivel local. Entonces, es súper importante y toda la internalización. España ha sido hasta ahora un mercado de importación de videojuegos. O sea, yo cuando empecé, aquí no se desarrollaba muy poco y al final ahora pues estamos empezando a ser un país de que hay un gran potencial aquí en España de desarrollo, gente que antes se tenía que ir a Los Ángeles, a Estados Unidos a trabajar. Y de hecho en los grandes estudios pues están en Canadá y mucha gente de aquí, de española. Y ahora pues es muy difícil también, pues bueno, cada vez menos, pero cuando tú vas a estos mercados internacionales, decir, bueno, pues España hasta ahora era un mercado importador, consumidor de videojuegos, pero digamos, conseguir abrir estos mercados a nuestros proyectos, pues todavía sigue siendo, hay mucha microempresa, o sea, somos mucha microempresa aquí en España, no tenemos, digamos, empresas de un tamaño, un volumen suficiente para poder competir con multinacionales, aunque el tema a la parte es que sí que creo que hay un gran futuro y de hecho por eso estamos. Como son 6:30 más o menos, dejamos un turno para 1 o 2 preguntas más si quieres o como... Vale, pues... Yo de todas maneras quería añadir un detalle, ¿vale? Porque hablabas de presupuestos. Nosotros hace 1 año y medio o 2 nos llegó la propuesta de hacer un juego sobre Magallanes, porque es el aniversario, bueno, pues... hicimos el presupuesto de cuánto costaría hacer el juego que querían de Magallanes y nos salían 3 millones de euros. Era una pasada, pero claro, querían recrear la vuelta al mundo tipo Assassin's Creed, o sea, tipo enorme, ¿vale? Y dije, mira, 3 millones es más o menos lo que nos sale. Por supuesto, solo producción. Quitamos marketing, quitamos todo. Y nos ocurrió una segunda cosa que tiene mucho que ver con lo de las microempresas, que dije, mi respuesta fue, ¿costaría algo así?
pero no creo que en España haya empresas que sean capaces de afrontar esto. O sea, ahora mismo no hay una empresa de la envergadura suficiente como para hacer un proyecto de 3 millones de euros y salir victorioso en una historia como Magallanes. A lo mejor sí, si es libre y pueden trabajar con las ideas, con el diseño, con todo libremente, pero rigurosamente hacer la historia de Magallanes, tendrían que juntarse 2 o 3 empresas. De hecho, yo creo que si se juntan 2 o 3 empresas grandes de las que hay en España, a lo mejor sí que sacan un producto de la calidad, pero ese es el problema. Voy a hacer yo una preguntilla que no sé si va a ser muy breve y tenemos otra pregunta aquí, espero que no sea muy compleja. Los arqueólogos y los historiadores siempre ponemos el foco en el tema que elegimos para el videojuego, pero quería preguntaros cuál es el peso de la plataforma, porque habéis hablado de todo el proceso que puede llevar 5 años. ¿En qué momento hay que definir la plataforma? ¿Es principal? ¿Es en un momento inicial? ¿Alguna vez os ha pasado desarrollar un proyecto de años y que la plataforma se quede obsoleta? O sea, ¿ese tipo de problemáticas existen? ¿Quién quiera? Todos habréis vivido esto. Normalmente, desde el principio debes saber para qué plataforma vas dirigido. Más que nada porque cada plataforma es como una caja. En la caja tú vas metiendo cosas y de repente llega un momento en que se llena. Entonces no es lo mismo trabajar para un PC, que es una caja muy grande, o para trabajar con una Nintendo Switch, que es una caja muy pequeñita. Entonces, a nivel de rendimiento, a nivel de calidad gráfica, cambia mucho. No es lo mismo hacer un personaje que quede bien en una Nintendo Switch que hacer un personaje que quede bien en un ordenador PC con una pantalla 4K y que puedes ver la arruga más mínima del personaje. Entonces, sí que influye bastante, pero es algo secundario. O sea, la plataforma a la que tú has dedicado no debería influir para nada en lo que tú quieres contar ni en lo que tú vas a jugar. O sea, al final el juego va a ser exactamente el mismo, solo que técnicamente las tripas van a ser diferentes. Eso Fernando se habrá pegado mucho y lo habrá sufrido. Sí, la verdad es que cada plataforma tiene sus cositas y lo ideal sería siempre tener un target inicial de qué plataforma vas a ir, por una cuestión de nivelar esfuerzos, no solo a nivel de programación, sino a nivel sobre todo de producción, porque si hay 3 plataformas son 3 producciones distintas que hay que hacer de assets gráficos y bueno, en programación pues cada plataforma tiene sus mandos, sus pantallas, sus interfaces con el usuario, pero sí que es cierto que al final lo que es el juego, lo que es la historia del juego, lo que es hacer el juego es exactamente lo mismo para cualquiera de ellas, de las plataformas. Sí, yo voy a añadir, sé que van a pensar encima, yo 2 anécdotas sobre cambios de plataformas. Una muy buena y una mala. La buena fue cuando por fin Play 3 dejó de ser Play 3 y empezamos a desarrollar para Play 4. O sea, supongo que todos los habréis vivido, las plataformas antes de 2011, cada una era una caja diferente, con una tecnología diferente, era un infierno. A partir de 2011-2012, casi todas las plataformas ahora aparecen PCs por dentro, con lo cual nos ha facilitado mucho el trabajo, lo cual está bien. Luego tengo la mala. Yo viví el cambio haciendo desarrollo de videojuegos de J2ME, de los antiguos móviles que teníamos, a lo que fue iPhone. Es muy curioso, porque cuando cambia la tecnología, cambia también la percepción de la gente de esa tecnología. Y nosotros hacíamos juegos tipo Pixel, 2D, claro, lo que cabía en un móvil de J2ME. El primer juego que hicimos para iPhone era una adaptación de un juego de Pixel a iPhone. En esa época, cuando justo la gente empezó a tener móviles smartphones, claro, todo el mundo buscaba el 3D, el vídeo impresionante, el no sé qué. Hicimos un juego que ahora sería un exitazo porque sería retro, sería tipo pixel. En ese momento fue un fracaso en el que la gente nos acusaba de haber hecho un juego de móviles viejos. Y era como, no me lo puedo creer, o sea, es decir, por un año, o sea, es decir, si hubiese estrenado este juego 2 años después, ahora sería un juego retro. Pero fue un juego de generación antigua. Yo creo que aquí algo que es importante remarcar es más que la plataforma. Lo que ayuda aquí al desarrollo es el framework de desarrollo que vas a utilizar. Ahora, afortunadamente, donde antes cada empresa, hace años, cada empresa tenía que crear su propio entorno de desarrollo, su propio motor gráfico, ahora eso se ha estandarizado y se utilizan 2 principalmente, uno es Unity y otro es Unreal Engine. Y gracias a eso tú puedes trabajar y luego eso te ayuda muchísimo a hacer un port a Play 4, hacer un port a Xbox One, un port para PC, algo lo tienes todo. El punto de partida suele ser el mismo. Eso es lo que realmente ha facilitado. Y eso también lo que nos ha facilitado es que toda la tecnología que se desarrolla en videojuegos llegue al resto de industrias que hay. La tecnología de videojuegos se utiliza para promoción histórica, se utiliza
para la industria pesada, se utiliza para la formación, se utiliza para cualquier aplicación que veáis ahora en móvil. Casi al 90% podríamos asegurar que está desarrollada usando tecnología de videojuegos, como puede ser Unity, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes una vez que están hablando con los historiadores, los arqueólogos y demás para hacer la base histórica, o una vez que ya se ha hecho la base histórica del videojuego, ¿han llegado a algún acuerdo sobre qué género en los videojuegos es mejor para esa tarea de divulgar? Voy a responder. Yo creo que a día de hoy se hace al revés. O sea, se piensa en qué tipo de videojuego voy a hacer y si se puede encajar en un marco histórico, lo que puedo hacer es documentarme, hablar con historiadores y digamos, integrarlo dentro de mi juego. Pero a menos que sea ejemplos como el nuestro de la cueva, que sí que parte de la idea, pero ni siquiera parte de la idea de nosotros como trabajadores, o sea, como desarrolladores, sino parte de la idea de una persona que dice, esto que tengo aquí lo tiene que ver la gente y voy a poner el dinero para que la gente lo pueda ver. Entonces, es un caso distinto, pero generalmente en el mundo del videojuego y sobre todo en España, no sé, no voy a hablar a nivel mundial, se busca siempre eso. Voy a hacer un juego, quiero que sea rentable, voy a hacer basado en la guerra civil, porque libros tenemos miles de ejemplos, películas tenemos miles de ejemplos que siempre encajándolo en un marco histórico, pues digamos que lo acerca más a la gente, lo hace como más creíble y tiene más éxito. Entonces en el videojuego pasa lo mismo, pero no hay eso que tú dices de se piensa primero en el marco histórico y luego desarrollamos el juego, pensamos cuál es el género tal. No sé vamos, a mí no se me ocurre ningún ejemplo en España que haya ocurrido así. Es muy difícil que una misma empresa pueda hacer un juego bélico o un juego de estrategia. Las empresas normalmente suelen estar bastante especializadas en eso. Si yo hago un shooter en primera persona, me va a costar muchísimo cambiar mi registro y hacer un juego de estrategia de lo que nosotros conocemos como un juego de tablero o algo así. Es muy difícil pivotar de un lado a otro. Nosotros en Tequila creo que hemos sacado 5 juegos hasta ahora, cada uno ha sido de su padre y de su madre, no tenían nada que ver unos con otros. Es una locura, porque siempre te gustaba más un tipo de juego, otro tipo de juego. Elegir qué es lo que vas a hacer en el juego marca absolutamente cómo va a ser ese tipo de juego. Entonces, a mí personalmente me gustan los juegos en los que no tienes que matar a nadie para avanzar en la historia, pero encontrar acciones para darle al jugador sin que tenga que matar a nadie es complicado. Pero hay muchos juegos, o sea, parece que no, pero hay muchos. O sea, yo he hecho una tesis doctoral sobre 2 juegos y en uno tienes que hacer café y en otro tienes que poner sellos en un pasaporte. Y con eso tienes 2 juegos que son absolutos, o sea, son maravillosos. Pero encontrar esa mecánica que haga que tu juego sea interesante y que te permita meter cosas, meter historia dentro, es muy delicado. O sea, es el punto maravilloso de decir, esto va a funcionar. Porque es crear el juego no empezando con lo que quiero contar, sino quiero hacer esto, quiero hacer café. Y entonces, a partir de hacer café, ¿cómo sacas algo? ¿Cómo sacas una historia de ahí? O de sellar pasaportes. Si yo puedo decir, sellar un pasaporte, tú entras, tú no entras, ¿qué implica eso? ¿A dónde puedo meter a un señor en una garita para que esté haciendo eso? ¿Y qué implicación tiene para la historia y sobre todo para el jugador? Porque si tú lo que quieres es contar algo, la implicación del jugador es algo en lo que tienes que pensar muy, muy bien. Pues vamos a terminar ya, que se nos acaba el tiempo. Volvemos a las 12 y 5, que creo que hay alguna persona que está por ahí de camino. Y creo que dejo a Daniel que despida la mesa y ya está. Sí, sobre todo quería agradeceros, me he quedado con la pequeña duda de si querríais seguir haciendo juegos históricos, no sé, pero bueno, ya para otra ocasión.
Sí que es cierto que vamos a intentar que desde un poco la gente que está coordinando os manden las direcciones de Twitter o alguna comunicación para que podáis seguir tratando cualquier tema que queráis con los presentes. Y bueno, agradeceros la mesa, la verdad es que ha sido un placer tener este expuesto de sabiduría totalmente, además de la industria. Muchas gracias por haber venido.